El día en que el lujo debía coronar un gran amor, un susurro atravesó una pared y lo cambió todo. Entre jazmines, alianzas y cientos de invitados, una novia comprendió que el cuento de hadas venía con letra pequeña. Un micrófono encendido, un archivo inesperado y un plan oculto transformaron el altar en un tribunal. Y cuando la verdad pidió la palabra, alguien decidió no ser víctima, sino su propio veredicto. Antes de presenciar este giro impresionante, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con quienes aman las historias de coraje. El Salón Alfonso XIII del Hotel Palace, en Madrid, resplandecía aquella noche de junio. Cristales importados pendían del techo como estrellas congeladas, reflejando la luz en facetas que transformaban cada movimiento en pequeños espectáculos de brillo. Era la noche del tradicional baile de invierno, evento que reunía a la élite empresarial madrileña para recaudar fondos para instituciones de caridad, aunque todos supieran que el verdadero objetivo era tejer alianzas, exhibir joyas y cerrar negocios entre copas de champán francés. En el centro de todas las atenciones, como siempre, estaba Eduardo Álvarez, 38 años, heredero del Imperio Álvarez de Inmobiliaria en Desarrollo, apodado el Rey Midas madrileño por la prensa especializada. Eduardo tenía el don de transformar edificios abandonados en proyectos de lujo, multiplicando fortunas con la misma facilidad con la que sonreía para las cámaras. Alto, de porte atlético cultivado en los mejores gimnasios, vestía un smoking de Armani hecho a medida que acentuaba sus hombros anchos y lo distinguía incluso entre hombres igualmente bien vestidos. «Eduardo, ¿cómo va el proyecto de la Marina de Marbella?», preguntó un señor de cabellos canosos, acercándose con dos mujeres deslumbrantes colgadas de sus brazos. «Superando expectativas, doctor Mendoza. Las ventas ya han sobrepasado el 60% y ni siquiera lo hemos lanzado oficialmente», respondió Eduardo con aquella sonrisa segura que ya había ilustrado portadas de revistas de negocios. Era una coreografía que conocía de memoria. Sonreír, estrechar manos, prometer encuentros para tomar un café, hacer bromas sutiles sobre competidores, elogiar vestidos y aceptar invitaciones que nunca pretendía honrar. Todo calculado, ensayado, perfecto, como su vida entera. Al otro lado del salón, casi invisible para los asiduos a ese tipo de evento, Luisa Campos ajustaba discretamente la bandeja de canapés sobre una de las mesas laterales. A sus 24 años, trabajaba para la empresa de eventos que organizaba el baile, pero aquella era su primera incursión en un evento tan grandioso. Sus atentos ojos castaños verificaban cada detalle, asegurándose de que todo estuviera perfecto. El uniforme blanco y negro era sencillo pero elegante, y se había recogido el pelo rizado en un moño bajo y discreto. Mientras reorganizaba los arreglos florales, Luisa observó a un señor mayor dejar caer su bastón cerca de la mesa de bebidas. En segundos, estaba a su lado recogiendo el objeto con una sonrisa amable. «Aquí tiene, señor. ¿Está todo bien? Puedo traerle una silla si prefiere descansar un poco», ofreció con genuina preocupación. «Gracias, mi joven. La vejez nos juega malas pasadas, ¿no es así?», respondió el señor, visiblemente emocionado por el gesto sencillo en medio de tantas personas que ni siquiera habían notado su pequeño infortunio. «La experiencia compensa cualquier mala pasada que el tiempo pueda jugar», sonrió Luisa, ayudándolo a acomodarse en una silla cercana. «Voy a traerle un vaso de agua, solo un momento». Eduardo observaba la escena desde lejos, interrumpiendo momentáneamente su conversación con el presidente de un banco de inversión. Había algo en la naturalidad de aquel gesto que lo intrigó. En un ambiente donde cada acción estaba calculada para impresionar u obtener ventajas, la sinceridad de aquella actitud desentonaba como una nota fuera de compás. Más tarde, cuando el anciano resultó ser Antonio Méndez, uno de los mayores coleccionistas de arte del país y una figura notoriamente difícil de complacer, Eduardo se dio cuenta de que la joven ni siquiera sabía a quién había ayudado. Simplemente había sido amable con alguien que lo necesitaba. «¿Quién es esa chica?», preguntó a Pedro, el organizador del evento, cuando éste pasó a su lado con una tableta electrónica. «¿Quién?». «Ah, Luisa. Trabaja para nosotros desde hace unos meses. Eficiente, educada. ¿Por qué? ¿Algún problema?»,
respondió Pedro preocupado. No, al contrario, respondió Eduardo vagamente, sin desviar la mirada de la joven que ahora ayudaba a una anciana a encontrar el baño. La noche siguió su curso previsto. Se pronunciaron discursos, se entregaron cheques simbólicos para las cámaras, se establecieron acuerdos sutilmente entre sonrisas. Eduardo cumplió su papel de anfitrión perfecto, pero sus ojos continuaban buscando la figura discreta que parecía existir en un universo paralelo dentro del mismo salón. Fue casi al final de la fiesta, cuando los invitados ya comenzaban a retirarse, que la vio de nuevo. Luisa estaba en el jardín de invierno del hotel, recogiendo los trozos de una copa rota con cuidado para que nadie se hiriera. «Deja eso para el equipo de limpieza», dijo Eduardo acercándose. Luisa levantó la mirada sorprendida al ver al hombre al que todos adulaban durante la noche, hablándole directamente. «Prefiero no dejar cristales rotos donde alguien pueda hacerse daño», respondió simplemente, continuando con su tarea. Eduardo se agachó a su lado, cogiendo una servilleta de lino para ayudar a recoger los trozos. El gesto hizo que Luisa lo mirara con curiosidad. Sus miradas se encontraron por un momento que pareció extenderse. «Eduardo Álvarez», se presentó, extendiendo la mano. «Sé quién es usted», sonrió ella levemente. «Luisa Campos. Y cuidado con esos cristales. Ese traje probablemente cuesta más que mi alquiler de un año». La sinceridad de la respuesta lo tomó por sorpresa, haciéndolo reír genuinamente. No la risa ensayada de las reuniones de negocios, sino algo espontáneo que casi había olvidado cómo sonaba. «¿Ya has terminado tu turno?», preguntó mirando el reloj. Era casi la 1 de la madrugada. «En cuanto guardemos todo y hagamos el recuento final», respondió Luisa, levantándose con los cristales cuidadosamente envueltos en la servilleta. «¿Aceptas que te lleve? ¿Puedo esperar?». Luisa lo observó por un momento, como si intentara descifrar un enigma complejo. «Le agradezco la oferta, señor Álvarez, pero vivo al otro lado de la ciudad, y estoy segura de que usted no suele frecuentar la zona de Vallecas». «Eduardo», la corrigió, «y te sorprenderías de los lugares que frecuento». «Estoy segura de que sí», respondió con una sonrisa educada pero firme. «Aún así, se lo agradezco y lo rechazo. Buenas noches, Eduardo». Mientras la observaba alejarse, Eduardo sintió algo inusual. No era solo el hecho de haber sido amablemente rechazado, algo que raramente ocurría en su vida, sino la sensación de haber vislumbrado algo auténtico en un mundo repleto de artificios. Aquella misma noche, en su ático con vistas al Parque del Retiro, Eduardo se descubrió pensando en la empleada del catering, en su sonrisa sin segundas intenciones y en la delicadeza con la que trataba a las personas a su alrededor. De alguna manera, en medio de cristales, champán y fortunas, había encontrado algo verdaderamente valioso que no podía calcularse en cifras. La oficina central de Empresas Álvarez ocupaba las 5 últimas plantas de un rascacielos acristalado en el Paseo de la Castellana. Desde la planta 45, donde se encontraba el despacho de Eduardo, Madrid parecía una maqueta, organizada, controlable, distante. Aquella mañana de lunes, sin embargo, ni siquiera la vista panorámica conseguía calmar su inusual inquietud. «¿Algún problema con el informe trimestral?», preguntó Débora, su secretaria ejecutiva desde hacía más de 10 años, colocando otra taza de café sobre su mesa. «No, está todo en orden», respondió Eduardo, sin apartar la mirada de la pantalla del ordenador. «Débora, ¿conoces alguna empresa de eventos llamada Sonata o algo parecido?». La secretaria se ajustó las gafas, pensativa. «Creo que es Sinfonía Eventos. Organizaron el baile de invierno el viernes. ¿Por qué?». Eduardo asintió vagamente. «Solo curiosidad. El evento fue impecable. Pensé en recomendarlos para el lanzamiento del edificio Aurora». Era mentira, claro. Eduardo solo quería un pretexto para volver a ver a Luisa. Desde la noche del baile, su imagen aparecía en su mente en los momentos más improbables. Durante reuniones importantes, mientras firmaba contratos millonarios, incluso durante su entrenamiento matutino de natación. Tras el almuerzo con inversores extranjeros, Eduardo hizo algo totalmente fuera de lo común. Despidió a su chofer y condujo personalmente su Porsche hasta la sede de Sinfonía Eventos, ubicada en un modesto edificio de oficinas en la zona de Chamberí. La recepcionista abrió los ojos como platos al reconocerlo.
Señor Álvarez, ¿en qué podemos ayudarle? Quisiera hablar con el responsable de la organización del baile de invierno, respondió con su mejor sonrisa corporativa. Minutos después, estaba reunido con Clara, la directora de eventos, que no ocultaba su entusiasmo por tener a Eduardo Álvarez en persona en su pequeña oficina repleta de carpetas y muestras de tejidos. Estamos realmente honrados con su visita, señor Álvarez. El feedback sobre el baile fue extraordinario. ¿En qué podemos servirle? Eduardo expuso su supuesta intención de contratar a la empresa para el lanzamiento del edificio Aurora, haciendo preguntas técnicas y demostrando interés profesional. Entonces, como quien no quiere la cosa, comentó: me gustaría mantener a algunas personas del equipo del baile. Había una joven, muy eficiente. Luisa, si no me equivoco. Clara sonrió. Luisa Campos, una de nuestras mejores colaboradoras, a pesar de llevar poco tiempo con nosotros. Tiene una capacidad increíble de anticipación y resolución de problemas. Me aseguraré de que esté en el equipo para su evento. Eduardo salió de la reunión con fecha y hora anotadas para el evento de lanzamiento y con una información aún más valiosa. Luisa trabajaba los martes y jueves en el Café Belvedere, ubicado a pocas manzanas de allí, para complementar sus ingresos. El Café Belvedere era lo opuesto al mundo al que Eduardo estaba acostumbrado. Pequeño, acogedor, sin ostentación, con libros apilados en estanterías rústicas y plantas colgando del techo. El aroma a café recién molido y pan casero creaba una atmósfera que invitaba a quedarse. Eduardo entró con cautela, sintiéndose fuera de lugar a pesar de su impecable traje italiano, o quizás precisamente por eso. Vio a Luisa detrás de la barra, anotando un pedido. Llevaba una sencilla camisa blanca, un delantal verde oscuro y tenía el pelo rizado recogido en una coleta informal. Había algo natural en ella que lo fascinaba. Cuando se acercó a la barra, vio el momento exacto en que ella lo reconoció. La sorpresa atravesó su rostro como una ola. «Señor Álvarez», dijo recuperándose rápidamente, «bienvenido al Belvedere. ¿Puedo ayudarle?» «Eduardo», corrigió de nuevo. «Y sí, un café sería estupendo. ¿Qué me recomiendas?» «Depende. ¿Vino aquí a apreciar café de verdad o solo a encontrarme a mí?», preguntó ella directamente, con una ceja levantada y una media sonrisa. Eduardo sintió que el rostro se le acaloraba ligeramente. No estaba acostumbrado a que lo leyeran con tanta facilidad. «Ambas cosas», admitió, con una honestidad que sorprendió a los dos. Luisa asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «En ese caso, pruebe nuestro café de la Sierra Nevada, molido al momento, preparado en filtro de tela. Es sencillo, pero revela todos los secretos del grano. Y para acompañar, pan de queso recién salido del horno». Mientras preparaba el café con movimientos precisos, Luisa le lanzó una mirada curiosa. «¿Cómo descubrió que trabajo aquí?» «Hablé con tu jefa sobre contratar a Sinfonía para un evento», respondió, observándola trabajar. «¿Y ella mencionó mi segundo empleo por casualidad?», cuestionó Luisa, incrédula. «No exactamente. Yo pregunté por ti». La honestidad lo sorprendió de nuevo. Con cualquier otra persona habría elaborado una historia convincente, pero con Luisa, las capas de artificio parecían innecesarias. Ella colocó la taza humeante frente a él, junto con un pequeño plato de panes de queso dorados. «¿Y por qué haría eso? No es como si tuviéramos algo en común», comentó apoyándose en la barra. Eduardo probó el café. Era realmente extraordinario, fuerte, complejo, con notas de caramelo y frutos rojos que ningún expreso de máquina importada conseguiría reproducir. «Quizás sea exactamente por eso», respondió finalmente, «porque no tenemos nada en común». En ese momento, una señora mayor llamó a Luisa para atender su mesa y ella se alejó con una sonrisa enigmática. Eduardo permaneció en el café durante más de 2 horas, respondiendo correos electrónicos en su tableta mientras observaba a Luisa trabajar. Había una gracia natural en sus movimientos, una genuinidad en las conversaciones que mantenía con los clientes habituales. Cuando el café comenzó a vaciarse al final de la tarde, Luisa se acercó de nuevo. «¿Algo más, señor Álvarez? O debería decir, Eduardo. Tu hora de salida, me gustaría llevarte a cenar», dijo él directo. Luisa inclinó la cabeza,
evaluándolo con aquella misma mirada escrutadora de la noche del baile. ¿Por qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. Las mujeres generalmente no cuestionaban sus intenciones cuando las invitaba a cenar. Porque me gustaría conocerte mejor. Hay decenas de mujeres deslumbrantes en tu círculo social que darían todo por una cena con el soltero más cotizado de Madrid, observó, sin hostilidad, solo constatando un hecho. ¿Qué quieres de una chica que tiene 2 trabajos para pagar las facturas y cuidar de su madre enferma? La mención de la madre enferma era nueva. Eduardo sintió una opresión en el pecho, imaginando el peso que aquella joven cargaba. No quiero nada más que lo que he dicho. Conocerte mejor, respondió, y luego añadió, con una sinceridad que raramente se permitía. Me intrigas, Luisa. Ella lo estudió durante un largo momento antes de responder. Salgo a las 7, pero no estoy vestida para restaurantes con estrellas Michelin. Conozco un lugar donde eso no importa, le aseguró, sintiendo una alegría desproporcionada por la sencillez de aquella pequeña victoria. A las 7 en punto, Eduardo esperaba en la acera mientras Luisa cerraba el café. El sol comenzaba a ponerse, coloreando el cielo de Madrid con tonos anaranjados, raramente notados por los transeúntes apresurados. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, ajustándose el bolso en el hombro. ¿Confías en mí?, devolvió Eduardo la pregunta, extendiendo la mano. Luisa dudó por un momento. Luego sonrió y aceptó el gesto, por ahora. Lo que ninguno de los dos sabía es que aquel simple café había marcado el inicio de algo que desafiaría todas las convenciones del mundo al que pertenecían, o no pertenecían, y que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. En las semanas que siguieron, Eduardo y Luisa construyeron una rutina improbable. Se encontraban en lugares discretos, donde él no sería reconocido. Pequeñas librerías en el barrio de las Letras, un anticuario escondido en Malasaña, un jardín botánico poco frecuentado en la zona norte. En cada encuentro, las capas que los separaban, de clase, experiencia, expectativas sociales, parecían disolverse un poco más. Una tarde de domingo, caminaban por el Parque de El Capricho, cuando Eduardo sorprendió a Luisa con una pregunta directa. ¿Por qué nunca me has invitado a conocer tu casa? Luisa aminoró el paso, mirando a los patos que nadaban tranquilamente en el pequeño lago. Vivo con mi madre en un apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. No es exactamente el tipo de lugar donde estarías cómodo. No pedí comodidad, pedí conocer tu mundo, respondió él, deteniéndose para mirarla. Conoces mi despacho, has visto mi coche, sabes dónde vivo. Pero yo todavía no sé casi nada sobre tu vida. Era verdad. Luisa mantenía una barrera sutil, hablando más de libros, películas e ideas que de su realidad cotidiana. Tengo mis motivos, respondió, reanudando la caminata. El principal es mi madre. Tiene esclerosis múltiple. En los días buenos, puede moverse con la ayuda de un bastón. En los malos, necesita la silla de ruedas. Luisa hizo una pausa, mirando al horizonte. Era profesora universitaria, ¿sabías? Doctora en literatura española. Ahora depende de mí para casi todo. Eduardo sintió el peso de aquella revelación. Mientras él había crecido entre privilegios, con acceso a las mejores escuelas y oportunidades, Luisa había asumido responsabilidades de adulta cuando aún era prácticamente una adolescente. Quiero conocerla, dijo finalmente. A tu madre, quiero decir. ¿Y tu casa? Luisa lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque es importante para ti, respondió simplemente. El domingo siguiente, el Porsche de Eduardo parecía absolutamente fuera de lugar en las estrechas calles de Vallecas. Había insistido en conducir él mismo, negándose a llamar a un chofer como haría normalmente. Aparcó frente a un pequeño edificio de 4 plantas, con la pintura descascarada y una única entrada sin portero. El apartamento era exactamente como Luisa lo había descrito. Pequeño, pero impecablemente limpio y organizado. Lo que faltaba en espacio sobraba en personalidad. Paredes cubiertas de estanterías improvisadas, repletas de libros, pequeñas macetas con plantas en las ventanas y fotografías en marcos sencillos. Doña Elena Campos estaba sentada en un sillón adaptado cerca de la ventana. A pesar de la enfermedad que consumía gradualmente su movilidad, mantenía una postura digna
y unos ojos alertas que examinaron a Eduardo con interés cuando Luisa los presentó. «Así que tú eres el famoso empresario que ha estado ocupando los pensamientos de mi hija», dijo ella con una sonrisa perspicaz que recordaba mucho a la de Luisa. «Mamá», protestó Luisa sonrojándose. Eduardo sonrió inmediatamente encantado por la franqueza de la señora. «Es un placer conocerla, doña Elena. Luisa habla mucho de usted». «Y de ti también, aunque intente disimularlo», respondió Elena, señalando la silla cercana. «Siéntate, Eduardo, y cuéntame qué hace un hombre como tú con una chica sencilla como mi hija». «Mamá, por favor», intervino Luisa mortificada. «Está bien», aseguró Eduardo sentándose. «Es una pregunta justa». El almuerzo que siguió fue sorprendentemente agradable. Doña Elena, a pesar de su condición, mantenía una mente afilada y un sentido del humor refinado. Era evidente de dónde venía la inteligencia y perspicacia de Luisa. Conversaron sobre literatura. Elena había sido especialista en Machado de Asís, política y las transformaciones de Madrid a lo largo de las décadas. Mientras Luisa preparaba café en la pequeña cocina, Elena lanzó una mirada penetrante a Eduardo. «Mi hija no es un pasatiempo exótico, señor Álvarez, ni un proyecto de caridad». «Nunca he pensado en ella así», respondió él, sosteniendo la mirada. «Me alegro porque puede que Luisa no tenga tu dinero, pero tiene algo mucho más valioso: integridad. Y si le haces daño, deberías saber que incluso en esta silla encontraré formas creativas de hacer que te arrepientas». Eduardo no pudo evitar sonreír. No esperaría menos de la madre de Luisa. Al salir del apartamento, horas después, Eduardo se sentía extrañamente ligero. La sencillez de aquel hogar, el afecto evidente entre madre e hija, las conversaciones sin artificios, todo aquello contrastaba dramáticamente con la frialdad pulida de su propia casa de infancia, donde las demostraciones de afecto se consideraban vulgaridades a evitar. «Tu madre es increíble», comentó mientras conducía de vuelta al centro. «Le has gustado», respondió Luisa mirando por la ventanilla del coche. «Créeme, eso no ocurre con frecuencia. Tengo suerte, entonces». Aquella noche, Eduardo llevó a Luisa a conocer su ático en el edificio Millennium. El contraste no podría ser más flagrante. Más de 500 metros cuadrados decorados por un renombrado diseñador de interiores, con obras de arte firmadas, muebles de diseño exclusivo y una vista panorámica de Madrid iluminado. Luisa caminó silenciosamente por el espacio, observando cada detalle sin mostrar deslumbramiento. «Es bonito», comentó finalmente, «pero parece más una página de revista que un hogar». La observación, lejos de ofenderlo, golpeó a Eduardo como una verdad nunca antes percibida. De hecho, a pesar de todo el lujo, a aquel espacio le faltaba alma. «Nunca lo había pensado», admitió, sirviendo 2 copas de vino. «Pero tienes razón». Se sentaron en la terraza, observando las luces de la ciudad como pequeñas estrellas terrestres. La noche era agradable, con una brisa suave que aliviaba el calor típico de la primavera madrileña. «¿Por qué yo?», preguntó Luisa, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. «De todas las mujeres que podrían estar aquí contigo, ¿por qué elegiste precisamente a la camarera del café?». Eduardo consideró la pregunta por un momento, girando el vino en la copa. «Porque contigo no necesito ser Eduardo Álvarez, el empresario. Puedo ser solo Eduardo, el hombre». Hizo una pausa. «Contigo no siento que necesite impresionar o calcular cada palabra. Es liberador». Luisa sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó sus ojos. «¿Sabes qué es curioso? Tienes todo lo que mucha gente sueña con tener y aún así pareces tan...». Vaciló buscando la palabra correcta. «¿Vacío?», sugirió él. «Iba a decir incompleto». Eduardo dejó su copa en la mesa y se acercó a Luisa, mirándola directamente a los ojos. «Y tú me haces sentir menos incompleto». El beso que siguió fue gentil, vacilante, como si ambos estuvieran pisando terreno desconocido, lo que en cierto modo era verdad. Cuando se separaron, Luisa tenía una expresión seria. «No quiero ser solo una aventura pasajera, Eduardo. No soy el tipo de mujer que acepta migajas de atención». «Nunca he pensado en ti de esa forma», le aseguró acariciando su rostro. «Lo que siento por ti es diferente a todo lo que he experimentado antes».
Los encuentros se hicieron más frecuentes en las semanas siguientes. Eduardo adaptó su sobrecargada agenda para crear espacios donde pudiera ver a Luisa. Poco a poco, ella también bajó la guardia, permitiéndose creer que quizás contra todo pronóstico, aquella relación podría realmente funcionar. Un sábado por la noche, tras una cena sencilla preparada por Eduardo en su apartamento, había insistido en cocinar, revelando sorprendentes talentos culinarios. Se quedaron abrazados en el sofá, conversando de todo y de nada. La intimidad entre ellos crecía de forma natural, sin prisa. Cuando los besos se volvieron más intensos, Eduardo sintió a Luisa tensa bajo su tacto. «Podemos parar si quieres», murmuró contra sus labios. Luisa respiró hondo, con los ojos cerrados. «No quiero parar, solo estoy nerviosa». «¿Nerviosa por qué?», preguntó él, apartándose ligeramente para mirarla. «Porque yo nunca...». Luisa se sonrojó intensamente, desviando la mirada. Eduardo comprendió de inmediato. «¿Nunca has estado con nadie antes?». Ella confirmó con un pequeño asentimiento, aún sin mirarlo. «Luisa, mírame», pidió amablemente, tocando su barbilla. «No hay prisa, podemos esperar el tiempo que necesites». Finalmente, ella encontró sus ojos, vulnerable como nunca se había permitido ser. «¿Es que va a doler?». La pregunta, hecha casi en un susurro, golpeó a Eduardo como un rayo. Toda la ternura que ni siquiera sabía que poseía afloró en aquel momento. No se trataba solo de deseo, sino de confianza, de que ella hubiera elegido entregarle algo tan precioso. «Prometo ser gentil», respondió con una seriedad que sorprendió a ambos. «Y podemos parar en cualquier momento que quieras». Aquella noche, bajo la suave luz de la ciudad que pulsaba afuera, Eduardo descubrió una forma de intimidad que trascendía lo físico. Cada caricia, cada beso, fue guiado por un cuidado que nunca había dedicado a nadie. Para Luisa no hubo dolor, hubo descubrimiento, confianza, entrega. Y cuando finalmente se convirtieron en uno, ambos comprendieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. El viso despertaba temprano aquella mañana de domingo. Mansiones imponentes se escondían tras altos muros y jardines impecables, protegiendo la privacidad de la élite madrileña. Una de esas mansiones particularmente majestuosa, con una arquitectura inspirada en los palacetes toscanos, pertenecía a la familia Álvarez desde hacía 3 generaciones. Amelia Álvarez caminaba por el jardín de invierno, observando a su jardinero podar cuidadosamente los arbustos de su premiado rosal. A sus 65 años, mantenía la postura elegante y la mirada perspicaz que la habían convertido en una de las figuras más temidas y respetadas de la alta sociedad. Viuda desde hacía 15 años, había asumido las riendas de la fortuna familiar con mano de hierro, decidida a preservar y expandir el imperio que su difunto marido había construido. «Señora, Elisa Montero acaba de llegar», anunció la gobernanta, interrumpiendo sus pensamientos. «Llévala al senador, Regina, y sirve ese té inglés que tanto le gusta», ordenó Amelia, quitándose los guantes de jardinería que usaba más por estética que por practicidad. Elisa Montero, la directora de la revista Sociedad Madrid, era una de las pocas personas que Amelia consideraba dignas de su confianza, dentro de los límites que su naturaleza calculadora permitía, claro está. Elisa conocía todos los secretos, escándalos y movimientos de la élite madrileña, lo que la convertía en una valiosa fuente de información. «Amelia, querida, estás radiante como siempre», saludó Elisa, levantándose para el tradicional beso al aire cerca de las mejillas. «Ese nuevo tratamiento está haciendo maravillas». «Gracias, Elisa. ¿Y a qué debo el placer? Rara vez solicitas encuentros con tanta urgencia». La periodista tomó un sorbo de té antes de responder, saboreando el momento. «Es sobre Eduardo. He notado un patrón interesante en las últimas semanas», comenzó, estudiando la reacción de Amelia. «Se le ha visto en lugares inusuales». «¿Qué tipo de lugares?», cuestionó Amelia, manteniendo una compostura impecable. «Un café en Malasaña, pequeñas librerías, parques públicos». Elisa hizo una pausa dramática. «Siempre acompañado de la misma joven, una chica sencilla, por lo que he sabido. Trabaja como camarera o algo así».
El único signo visible de la perturbación de Amelia fue un ligero apretar de labios. Eduardo siempre ha tenido sus pasatiempos, comentó, con un desdén estudiado. Probablemente es solo una distracción temporal. Tienes razón, probablemente, asintió Elisa, aunque su tono sugería lo contrario. Pero me pareció curioso que haya cancelado compromisos importantes para encontrarse con ella. Y hay rumores de que la ha llevado a su ático, varias veces. Eso sí era inusual. Eduardo siempre había mantenido sus aventuras discretas y compartimentadas, nunca permitiendo que interfirieran en sus negocios o invadieran su espacio personal. ¿Tiene un nombre, esa camarera?, preguntó Amelia intentando sonar desinteresada. Luisa Campos, 20 y pocos años, vive en Vallecas con su madre enferma. Tiene 2 trabajos, sin antecedentes penales, sin escándalos, prácticamente invisible en las redes sociales. Una chica común, por lo que pude averiguar. Elisa sonrió, excepto por el hecho de haber capturado la atención del soltero más cotizado de Madrid. Amelia asintió lentamente, procesando la información. Te agradezco que me alertes, Elisa. Como siempre, tu lealtad es valiosa. Solo pensé que deberías saberlo, especialmente considerando los planes para Eduardo y Beatriz. Beatriz Alburquerque Prado, hija única de Ricardo Alburquerque Prado, dueño del segundo banco privado más grande del país y aliado estratégico de los Álvarez en innumerables proyectos. El acuerdo no se había formalizado, pero estaba implícito en las conversaciones, cenas y eventos sociales cuidadosamente orquestados en los últimos años. Los planes siguen sin cambios, aseguró Amelia, con la certeza de quien no admitía réplica. Pequeñas distracciones no alteran el curso principal. Cuando Elisa se fue, Amelia permaneció en el cenador durante un largo tiempo, observando el jardín meticulosamente planeado. Todo en su vida había sido cuidadosamente cultivado. Las relaciones sociales, las alianzas empresariales, la imagen pública inmaculada de la familia Álvarez. No permitiría que una camarera cualquiera desestabilizara décadas de planificación estratégica. Horas más tarde, en el ático de Eduardo, la atmósfera no podía ser más contrastante con la tensión que se había instalado en la mansión Álvarez. Él y Luisa habían pasado la mañana en la cama, entre conversaciones, risas y momentos de intimidad que se volvían cada vez más naturales entre ellos. «Tengo que irme», murmuró Luisa a regañadientes mirando el reloj. «Le prometí a mi madre que la llevaría al parque esta tarde. ¿Puedo acompañaros?», ofreció Eduardo trazando círculos perezosos en la espalda desnuda de Luisa. Ella sonrió besándolo suavemente. «Me encantaría, pero mi madre necesita su espacio a veces. Odia que la gente la trate como a una inválida». «Entiendo. ¿Cenamos más tarde?» «No puedo. Tengo un evento de sinfonía esta noche. La boda de un ejecutivo cualquiera», respondió levantándose y comenzando a vestirse. Eduardo la observó, maravillado por la naturalidad de sus movimientos, por la ausencia total de afectación que caracterizaba a todas las mujeres que había conocido anteriormente. «Estoy enamorado de ti», dijo, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Luisa se congeló, con la blusa a medio abrochar. Lentamente se giró para mirarlo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué?» «Estoy enamorado de ti», repitió sentándose en la cama. «Sé que puede parecer precipitado, pero nunca he sentido por nadie lo que siento por ti». Luisa se sentó a su lado, el rostro una mezcla de emociones contradictorias. «Eduardo, nosotros somos de mundos completamente diferentes. Tú eres Eduardo Álvarez, yo soy solo Luisa», completó él, tomando sus manos. «Y eso es más que suficiente. De hecho, es todo lo que quiero». Ella lo miró largamente como si buscara alguna señal de insinceridad. Al no encontrar ninguna, dejó escapar un suspiro tembloroso. «También estoy enamorada de ti», admitió finalmente, «y eso me asusta». «¿Por qué?» «Porque la gente como yo no termina con gente como tú, Eduardo. No en la vida real. Como muchos somos capítulos interesantes antes del final esperado». Él sostuvo su rostro entre sus manos. «Tú no eres un capítulo, eres el libro entero». Aquella noche, mientras Luisa servía canapés en la suntuosa boda de un ejecutivo del mercado financiero,
No podía dejar de pensar en las palabras de Eduardo. Se permitía, por primera vez, soñar con un futuro a su lado. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Luisa, ¿verdad? Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Al girarse, Luisa se encontró con una mujer elegante, probablemente en la treintena, que llevaba un vestido que costaría varios meses de su salario. Sí, señora, ¿puedo ayudarla? La mujer sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. En realidad creo que puedo ayudarte a ti. Extendió una mano perfectamente manicurada. Beatriz Alburquerque Prado, prometida de Eduardo Álvarez. El mundo de Luisa pareció ralentizarse, las palabras resonando como en una cámara vacía. Prometida. Eduardo. Imposible. Debe de haber algún error, consiguió decir, la voz más firme de lo que esperaba. Beatriz rió, un sonido cristalino y cruel. El error es tuyo, querida. Eduardo y yo estamos prácticamente prometidos desde que nacimos. Nuestras familias tienen un acuerdo, negocios, ya entiendes. Se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto. Él tiene estos desvíos ocasionales, generalmente con chicas exóticas o inusuales, una modelo ucraniana, una pianista japonesa, ahora tú, la camarera con alma pura. Su mirada recorrió a Luisa de arriba abajo. Pero siempre vuelve a lo que realmente importa: familia, estatus, deber. Luisa sintió que el estómago se le hundía, pero mantuvo la compostura. Si me disculpa, tengo que volver al trabajo. Claro, querida, solo pensé que merecías saberlo. Él siempre vuelve, ¿sabes? Y cuanto más rápido lo entiendas, menos sufrirás. Mientras Beatriz se alejaba, Luisa permaneció inmóvil, la bandeja de canapés olvidada en sus manos. Las palabras de amor de Eduardo, que horas antes parecían tan sinceras, ahora sonaban huecas. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Al día siguiente, Eduardo fue recibido con un ambiente tenso cuando llegó para el almuerzo dominical en la mansión de la familia. Sentado a la cabecera de la larga mesa del comedor, se enfrentaba a la mirada penetrante de su madre, que apenas había tocado la comida primorosamente servida. Elisa Montero me visitó ayer, anunció Amelia, rompiendo el silencio. Trajo información interesante sobre tu nuevo pasatiempo. Eduardo dejó el tenedor con cuidado. No sé de qué estás hablando, mamá. Luisa Campos, respondió Amelia, el nombre pronunciado como si fuera algo desagradable. La camarera de Vallecas. Una oleada de ira recorrió a Eduardo. No hables de ella de esa forma. Entonces es verdad. Amelia se inclinó ligeramente. Eduardo, tienes responsabilidades, con la familia, con la empresa, con nuestro legado. Mi vida personal no interfiere en nada de eso. Tu vida personal es todo eso, rebatió Amelia, la voz controlada pero cortante. Los Alburquerque Prado esperan un anuncio oficial pronto. Ricardo mencionó el asunto 3 veces en la última reunión del consejo. Eduardo sintió que la sangre le hervía. No habrá ningún anuncio. Nunca estuve de acuerdo con ese arreglo absurdo. No es una cuestión de estar de acuerdo. Es tu deber. Amelia suavizó el tono, adoptando la estrategia que siempre había funcionado con su hijo. Querido, diviértete con esa chica si quieres, pero no confundas una aventura con algo serio. La gente como nosotros tiene responsabilidades mayores. Gente como nosotros, repitió Eduardo incrédulo. ¿Qué somos exactamente, mamá? ¿Una especie diferente? Somos guardianes de un legado, de un nombre, de una tradición. Eduardo se levantó abruptamente. ¿Y si ya no quiero esa carga? La mirada de Amelia se endureció. No seas dramático, siempre has sabido cuál era tu papel. Quizás sea hora de reescribir ese papel. Cuando Eduardo salió de la mansión, llamó inmediatamente a Luisa. Necesitaba verla, contarle la conversación con su madre, asegurarle que nada ni nadie interferiría en lo que sentían el uno por el otro. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Envió mensajes que quedaron sin respuesta. Una sensación incómoda comenzó a formarse en su pecho. Cuando finalmente decidió ir hasta el pequeño apartamento en Vallecas, fue recibido por doña Elena, cuya expresión normalmente acogedora había sido reemplazada por una mirada gélida. «No quiere verte», informó secamente.
Por favor, necesito hablar con ella. Ha habido un malentendido. Elena se cruzó de brazos, bloqueando la entrada. ¿Malentendido? Así llamas al hecho de estar prometido con otra mujer mientras seducías a mi hija. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No estoy prometido con nadie. ¿Quién le dijo eso? Tu prometida se encargó de presentarse y de explicar cómo tienes un patrón de distracciones exóticas antes de volver a lo que realmente importa. Beatriz. Claro, la ira se mezcló con la desesperación. Eso es mentira. Por favor, déjame explicárselo a Luisa. Elena suavizó ligeramente su expresión, viendo la angustia genuina en el rostro del joven. Está dolida, Eduardo, y confundida. Dale tiempo. Dile que la amo, que es la única que me importa, por favor. Mientras se alejaba del pequeño edificio, Eduardo sintió que todo lo que había construido con Luisa, la confianza, la intimidad, el amor, se estaba desmoronando por culpa de conspiraciones y rumores. Y por primera vez en su vida privilegiada, descubrió que todo su dinero y poder no podían comprar lo único que realmente deseaba: el corazón de Luisa de vuelta. Una semana pasó sin que Luisa respondiera a los mensajes o atendiera las llamadas de Eduardo. Lo había intentado todo: flores entregadas en el café y en el apartamento, mensajes explicativos, incluso una carta escrita a mano, algo que nunca había hecho por nadie. El silencio persistente era una tortura para alguien acostumbrado a conseguir todo lo que quería con un simple chasquido de dedos. En la sede de Empresas Álvarez, Eduardo parecía un fantasma de sí mismo. Profundas ojeras marcaban su rostro, la barba incipiente contrastaba con su habitual aspecto impecable y su concentración flaqueaba incluso en las reuniones más importantes. ¿Se encuentra bien, señor?, se arriesgó a preguntar Débora, colocando otra taza de café en su mesa. Parece cansado. Estoy perfectamente, respondió secamente, sin levantar la vista de los documentos que fingía leer desde hacía más de una hora. Débora, que lo conocía mejor que cualquier otro empleado, dudó en la puerta. Si me permite la osadía, señor, cuando mi exmarido y yo nos separamos, pensé que mi mundo se había acabado, pero descubrí que algunas cosas necesitan decirse en persona. No importa cuánto se resista la otra persona. Eduardo finalmente levantó la mirada, sorprendido por la inusual intervención de su siempre discreta secretaria. «Gracias, Débora», dijo simplemente, pero algo en la sugerencia encendió una chispa de determinación. Aquella misma tarde, se posicionó estratégicamente frente al Café Belvedere, sabiendo que Luisa saldría al final de su turno. Cuando ella finalmente apareció por la puerta trasera, parecía tan abatida como él, ojos sin brillo, movimientos pesados. «Luisa», la llamó, acercándose con cautela. Ella se congeló al verlo, una mezcla de emociones cruzando su rostro cansado antes de endurecerse en una máscara de indiferencia. «¿Qué quieres, Eduardo? No has causado ya suficiente daño». 5 minutos. Es todo lo que pido. Después, si todavía quieres que desaparezca de tu vida, prometo que respetaré tu decisión. Luisa dudó, ajustándose el asa del bolso en el hombro. 3 minutos. En el parque de enfrente. El pequeño parque, un trozo de verde entre edificios, estaba casi desierto a esa hora. Se sentaron en un banco desgastado, manteniendo una distancia segura entre ellos. «No estoy prometido con Beatriz», comenzó Eduardo, directo al grano. «Nunca lo he estado». Ella parecía bastante convencida de lo contrario. «Porque es lo que mi madre y su familia planearon, no lo que yo elegí», explicó, girándose para mirarla. «Sí, hay una expectativa de que me case con ella, un acuerdo implícito entre familias, como si todavía estuviéramos en el siglo XIX. Pero nunca estuve de acuerdo, nunca hice ninguna promesa». Luisa estudió su rostro, buscando señales de mentira. «¿Por qué vendría a buscarme entonces? Porque se dio cuenta de que estoy enamorado de ti, porque vio que, por primera vez, encontré a alguien que realmente me importa». Eduardo dudó. «Mi madre también lo sabe. Elisa Montero, la periodista de cotilleos, nos vio juntos y se lo contó». Una risa sin humor escapó de los labios de Luisa. «¿Toda la alta sociedad está conspirando contra nosotros? Suena ridículo». «Es ridículo»,
asintió Eduardo. Pero es real. Para gente como mi madre, las alianzas matrimoniales siguen siendo herramientas de negocio, y Beatriz fue criada para ser la esposa perfecta para alguien como yo. El trofeo final en una vida de logros planeados. Luisa absorbió la información en silencio. Finalmente preguntó, ¿y qué hay de esa historia sobre desvíos exóticos antes de volver a lo que importa? Eduardo cerró los ojos sintiendo el peso de la vergüenza. He tenido relaciones antes, algunas con mujeres que no formaban parte del círculo social esperado. Pero nunca fue como ella lo describió. Y nunca, jamás, fue como lo que tengo contigo. ¿Cómo puedo creerte? Porque nunca llevé a nadie a conocer mi casa antes que a ti. Nunca presenté a nadie a mi madre. Ni siquiera Beatriz ha estado en una comida familiar como invitada oficial. Nunca dejé que nadie conociera al verdadero Eduardo. Sus 3 minutos se habían agotado, pero Luisa no hizo ademán de levantarse. Aunque todo eso sea verdad, dijo finalmente, nada cambia el hecho de que nuestros mundos son incompatibles. Has visto mi realidad. Una madre enferma, un apartamento minúsculo, 2 trabajos para pagar las facturas. ¿Cómo encaja eso en tu vida de eventos benéficos y reuniones de consejo? No lo sé, admitió Eduardo con sinceridad. Solo sé que quiero descubrirlo. Contigo. Luisa negó con la cabeza, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Necesito tiempo, Eduardo, para pensar, para procesar todo esto. Todo el tiempo que necesites, prometió él, resistiendo el impulso de tocarla. Estaré esperando. Mientras Luisa se alejaba, una confusa mezcla de emociones contradictorias se agitaba en su pecho. Quería creer en Eduardo, pero el miedo a ser solo un capítulo temporal en su vida privilegiada era paralizante. A la mañana siguiente, Eduardo se enfrentaba a una de las reuniones más desafiantes de su carrera, el Consejo Anual de Accionistas de Empresas Álvarez. Como CEO, debía presentar resultados, estrategias futuras y responder a preguntas a menudo hostiles de inversores ávidos de mayores dividendos. Amelia ocupaba el asiento central en la mesa, como presidenta del consejo. A su lado, Ricardo Alburquerque Prado representaba el segundo mayor bloque de acciones después de la propia familia Álvarez. La presencia de Beatriz, sentada junto a su padre como observadora, era un claro mensaje para Eduardo. Antes de iniciar el orden del día oficial, anunció Amelia tras las formalidades iniciales, me gustaría compartir una noticia personal que sin duda alegrará a todos. Su mirada se fijó en Eduardo. Próximamente, nuestra familia y la familia Alburquerque Prado estrecharán aún más sus lazos históricos. Eduardo y Beatriz finalmente oficializarán su compromiso el próximo mes. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, mientras Eduardo sentía que la sangre se le iba del rostro. Su madre acababa de anunciar un compromiso inexistente, sin siquiera consultarle, ante todo el consejo. «Mamá», intervino la voz peligrosamente controlada, «creo que ha habido un malentendido». «No hay ningún malentendido», respondió Amelia con una sonrisa gélida. «Es hora de que asumas tus responsabilidades, hijo. El anuncio oficial será durante el baile de aniversario de la fundación, como se planeó hace años». Eduardo observó los rostros alrededor de la mesa. Algunos sonrientes, otros curiosos, todos esperando su reacción. Beatriz lo miraba con una mezcla de triunfo y posesividad, como si fuera un premio recién conquistado. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Años de obediencia, de seguir el camino trazado, de poner las expectativas de la familia por encima de las propias. En un destello de lucidez, Eduardo comprendió que estaba a punto de repetir el mismo patrón de su padre. Un matrimonio sin amor, una vida de apariencias, la perpetuación de un ciclo de infelicidad disfrazada de éxito. «No habrá ningún anuncio», declaró, levantándose. «No habrá compromiso, no habrá boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Amelia lo miraba como si la hubieran abofeteado. «Eduardo, no seas ridículo. Este no es el momento para dramas adolescentes». «Al contrario, mamá, es el momento perfecto para aclarar las cosas». Se giró hacia Ricardo. «Señor Alburquerque Prado, le tengo el mayor respeto como socio de negocios, pero no voy a casarme con su hija. Nunca hubo ningún compromiso por mi parte». Ricardo se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. «Amelia,
Quizás deberíamos discutir esto en privado. No hay nada que discutir, intervino Beatriz, el rostro contraído por una furia mal contenida. Eduardo solo está confundido por culpa de esa camarera. Murmullos recorrieron la sala. Eduardo sintió una oleada de ira al oír mencionar a Luisa con ese tono despectivo. «Se llama Luisa», declaró firmemente. «Y sí, estoy enamorado de ella. Pero mi decisión de no casarme contigo, Beatriz, la tomé mucho antes de conocerla, solo que no tuve el valor de decirlo claramente hasta ahora». Amelia se levantó, el rostro pálido de furia. «Hijo, piensa bien lo que estás haciendo. Las consecuencias de vivir una vida que no he elegido serían mucho peores», interrumpió Eduardo. Luego, dirigiéndose al consejo, «Pido disculpas por el desvío del orden del día. Ahora, si me lo permiten, retomemos la reunión con los asuntos realmente relevantes para nuestra empresa». Durante las 2 horas siguientes, Eduardo condujo la presentación con una claridad y confianza que sorprendieron a todos, incluido a sí mismo. Por primera vez se sentía verdaderamente en control, no solo de la empresa, sino de su propia vida. Cuando la reunión terminó, Ricardo Alburquerque Prado lo buscó en el pasillo. «Ha sido una jugada arriesgada, Eduardo», comentó el banquero, sin hostilidad aparente. «No ha sido una jugada, señor Ricardo. Ha sido una decisión personal que debería haber tomado hace mucho tiempo». El hombre mayor asintió lentamente. «Sabes, siempre he admirado tu visión estratégica en los negocios. Hoy he visto algo aún más valioso: integridad». Hizo una pausa. «Nuestra asociación comercial permanece inalterada. Los negocios son los negocios. La familia es la familia». Eduardo sintió que un peso enorme se le quitaba de los hombros. «Le agradezco su comprensión. En cuanto a mi hija...» Ricardo suspiró. «Beatriz fue criada creyendo que merecía lo mejor de todo. Le llevará tiempo procesar esto». Le extendió la mano. «Buena suerte, Eduardo, con los negocios y con tu Luisa». Amelia, por otro lado, no mostró la misma comprensión. Cuando Eduardo regresó a su despacho, ella lo esperaba, su postura rígida delatando su furia contenida. «Has humillado a nuestra familia hoy», declaró sin preámbulos. «Me has humillado a mí personalmente. No era mi intención, mamá, pero me obligaste a hacerlo al anunciar algo con lo que nunca estuve de acuerdo. Por una aventura pasajera. ¿Una chica de Vallecas que probablemente solo está interesada en tu dinero?». Eduardo rió sin humor. «Si conocieras a Luisa, sabrías lo absurda que es esa acusación». «Estás ciego, hijo». Amelia se acercó suavizando el tono. «Esa chica puede ser encantadora, diferente, un soplo de aire fresco, pero piensa en el futuro, en 5, 10 años, cuando la novedad pase y estés atrapado con alguien que no pertenece a nuestro mundo. Ese es el problema, mamá. Ese nuestro mundo que tanto valoras está vacío». Eduardo suspiró profundamente. ¿Papá era feliz? ¿Realmente feliz? ¿O solo cumplía el papel que esperaban de él, como he estado haciendo yo toda mi vida? La mención de su difunto marido golpeó a Amelia como un golpe físico. Por un breve momento, su máscara de perfección vaciló. «Tu padre entendía el significado del deber, del legado, y murió a los 52 años, mamá. Un hombre amargado que nunca vivió su propia vida». Eduardo se acercó, tomando las manos de su madre entre las suyas. «No quiero ese destino para mí». Amelia retiró las manos bruscamente. «Eres el CEO de esta empresa, el heredero del Imperio Álvarez. Tienes responsabilidades mayores que tus caprichos románticos. Puedo ser todo eso y aún así elegir con quién compartir mi vida», respondió Eduardo firmemente. «Y elijo a Luisa, si todavía me quiere». Los ojos de Amelia brillaron con determinación. «Veremos cuánto dura ese idealismo juvenil cuando te enfrentes a las consecuencias reales de tus elecciones». Mientras su madre salía del despacho, Eduardo se sintió extrañamente ligero, a pesar de la amenaza velada. Había cruzado un punto sin retorno, y no se arrepentía. Cogió el móvil y escribió un mensaje para Luisa. «Acabo de desafiar a toda mi familia, al consejo de la empresa y probablemente a la mitad de la élite madrileña. Todo por ti. No porque espere que esto te impresione o te convenza,
sino porque finalmente he entendido lo que realmente importa. Tú me lo has enseñado. Al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento de Vallecas, Luisa leía y releía el mensaje, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Doña Elena observaba a su hija con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué ha dicho esta vez?», preguntó finalmente. Luisa le entregó el móvil a su madre, que leyó el mensaje en silencio. Cuando terminó, había un brillo diferente en sus ojos. «¿Y qué vas a hacer ahora?», cuestionó Elena, devolviendo el aparato. «No lo sé», confesó Luisa, la voz temblorosa. «Es demasiado aterrador creer que alguien como él realmente elegiría a alguien como yo». Elena tomó las manos de su hija entre las suyas. «Mi querida, siempre te has visto más pequeña de lo que realmente eres. Quizás sea hora de que veas tu propio valor, el mismo valor que ese joven parece haber reconocido». Aquella noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, dos almas permanecían despiertas, contemplando el abismo entre sus mundos y cuestionándose si el amor sería realmente capaz de construir un puente sobre él. El Centro Cultural de Vallecas bullía de actividad aquella mañana de sábado. El evento anual de recaudación de fondos para el programa de Arte-Educación atraía a residentes de toda la zona sureste de la ciudad, con puestos de comida típica, actuaciones culturales y talleres para niños. Luisa coordinaba a los voluntarios, verificando que las mesas de donación estuvieran organizadas y que todos supieran sus funciones. Vestida sencillamente con vaqueros, camiseta blanca y zapatillas, llevaba el pelo recogido en una coleta informal. Aún así, irradiaba una energía magnética que atraía sonrisas y saludos calurosos de los vecinos que la conocían desde la infancia. «Luisa, el equipo audiovisual aún no ha llegado», alertó Marcelo, uno de los organizadores, acercándose sofocado. «Y necesitamos probar el sistema de sonido antes de la primera actuación». «Voy a llamarlos de nuevo», respondió, consultando el reloj con preocupación. Estaba a punto de coger el móvil cuando divisó una figura inesperada atravesando la puerta principal del centro cultural. Eduardo Álvarez, vestido de forma sorprendentemente casual con vaqueros, camisa azul de mangas remangadas y zapatillas, un look que jamás aparecería en las revistas de negocios, cargaba una caja grande con equipos de sonido. Detrás de él, 3 hombres traían más equipos, orientados por Pedro, el coordinador de Sinfonía Eventos. «He oído que necesitáis ayuda con el sonido», dijo Eduardo acercándose con una sonrisa vacilante. «He traído refuerzos». Luisa lo miró atónita. «¿Cómo tú?» «Llamé a tu madre, me contó lo del evento». Dejó la caja en el suelo. «Espero que no te importe». Antes de que Luisa pudiera responder, Marcelo intervino, obviamente sin reconocer a Eduardo. «Tío, eres un salvador. ¿Puedes ayudar a montar esto? No tengo ni idea de técnica». Eduardo asintió de inmediato. «Claro, solo dime dónde». Durante las horas siguientes, Luisa observó, incrédula, cómo Eduardo trabajaba incansablemente, montando equipos, cargando mesas, ayudando a decorar puestos. Sudaba como cualquier otro voluntario, sin aires de estrella ni quejas. Nadie allí, excepto ella, tenía idea de que estaban recibiendo ayuda del CEO de una de las mayores inmobiliarias del país. A media tarde, cuando finalmente consiguió un momento de descanso, Luisa se acercó a él, ofreciéndole una botella de agua. «Gracias», agradeció Eduardo, bebiendo ávidamente. «Tu barrio es increíble. Nunca he visto una comunidad tan unida. La gente aquí se apoya mutuamente», explicó Luisa, sentándose a su lado en un banco bajo un árbol frondoso. «Cuando no se tiene mucho, se aprende a compartir lo poco que se tiene». Eduardo asintió pensativo. «Recibí tu mensaje». Habían pasado 3 días desde que él enviara su texto sobre haber desafiado a su familia. La respuesta de Luisa había sido breve. «Necesito verte en persona, el sábado en el evento comunitario. Si de verdad quieres demostrarme algo, ven a trabajar como voluntario. Sin chofer, sin asistentes, solo tú». «No esperaba que realmente vinieras», admitió Luisa, «mucho menos que cargaras cajas y montaras equipos. ¿Por qué no? ¿Pensaste que era incapaz de hacer trabajo manual? Pensé que no estarías dispuesto a ensuciarte las manos». Hizo una pausa. «O a que te vieran en un evento comunitario en Vallecas». Eduardo sostuvo su mirada. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?
Haría cualquier cosa por ti, Luisa, cualquier cosa. Algo en la intensidad de sus palabras la desarmó por completo. El muro de desconfianza que había construido comenzó a presentar grietas. ¿Qué pasó después de aquella reunión?, preguntó finalmente. Eduardo relató los acontecimientos de los últimos días, la ruptura definitiva con Beatriz, la furia contenida de su madre, la sorprendente comprensión de Ricardo Alburquerque Prado. Contó las sutiles represalias que ya comenzaba a enfrentar. Invitaciones rechazadas, llamadas no devueltas, susurros en los pasillos de la empresa. Mi madre está usando toda su influencia para aislarme socialmente, concluyó sin autocompasión. Es como estar en cuarentena social. ¿Y no te arrepientes? Ni por un segundo, respondió sin dudar. De hecho, es liberador, como si finalmente pudiera respirar después de años ahogándome en expectativas ajenas. Luisa estudió su rostro, buscando cualquier señal de falsedad. No encontró ninguna. Todavía no sé si puedo creer en esto, confesó. En nosotros. Es como si estuviéramos viviendo una fantasía que tarde o temprano chocará con la realidad. ¿Qué realidad, Luisa? ¿La que dice que personas de mundos diferentes no pueden estar juntas? ¿Quién decide eso? Antes de que pudieran continuar la conversación, fueron interrumpidos por un grupo de niños que tiraron de Eduardo para que ayudara en el taller de cometas. Luisa observó fascinada cómo él se sentaba en el suelo con los pequeños, enseñándoles pacientemente a hacer nudos y equilibrar las varillas como si hubiera hecho eso toda su vida. Al final del día, cuando el evento concluyó con actuaciones musicales y un sorteo de premios, la presencia de Eduardo ya no causaba extrañeza. Se había integrado perfectamente, ganándose la simpatía de los organizadores y voluntarios con su genuina disposición para ayudar. Gracias por hoy, dijo Luisa cuando finalmente se quedaron solos, ayudando a desmontar los últimos puestos bajo el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Ha sido sorprendente. ¿Bueno o malo? Definitivamente bueno, sonrió ella. Nunca imaginé a Eduardo Álvarez montando equipos de sonido y enseñando a los niños a hacer cometas. Él rió, acercándose. Hay muchas cosas sobre mí que aún no sabes. ¿Cómo qué? Como que cuando era niño, mi mayor sueño era ser astronauta, o que colecciono miniaturas de coches antiguos, o que cada viernes por la noche me gusta cocinar escuchando jazz. Luisa sintió que el corazón se le aceleraba con su proximidad, con la intimidad de aquellas confesiones informales. Quiero conocer esas cosas, admitió finalmente. Todas. Eduardo le tocó el rostro suavemente. ¿Significa que me estás dando una segunda oportunidad? Significa que estoy dispuesta a intentarlo, respondió sincera. Día a día, sin promesas grandiosas, solo intentándolo. El beso que siguió fue diferente a los anteriores. Ya no había secretos ni medias verdades entre ellos. Solo dos personas eligiendo estar juntas, a pesar de todas las probabilidades en contra. A la mañana siguiente, el periódico Sociedad Madrid, dirigido por Elisa Montero, publicaba en su primera página una foto de Eduardo ayudando a montar los puestos del evento en Vallecas. El titular sensacionalista gritaba: Heredero Álvarez abandona el lujo por amor prohibido. El artículo, repleto de insinuaciones maliciosas y medias verdades, sugería que Eduardo estaba sufriendo un colapso nervioso o pasando por una crisis de la mediana edad precoz. Mencionaba a Luisa como la camarera que hechizó al multimillonario y cuestionaba sus verdaderas intenciones. Cuando Eduardo vio el reportaje, su primera preocupación fue Luisa. La llamó de inmediato. ¿Has visto el periódico?, preguntó en cuanto ella respondió. Mi madre me lo ha enseñado. La voz de Luisa sonaba cansada. Creo que nuestro intento acaba de volverse mucho más complicado. ¿Eso cambia algo para ti? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No me gusta la idea de ser un espectáculo público, de que mi vida sea escudriñada, mis motivos cuestionados. Puedo demandar al periódico, ofreció Eduardo. Elisa ha ido demasiado lejos. ¿Y de qué serviría? Solo daría más combustible al circo. Luisa suspiró. Siempre supe que esto podría pasar. Es parte del paquete cuando te involucras con alguien famoso. Lo siento, murmuró Eduardo,
sintiéndose culpable por arrastrar a Luisa a esa exposición no deseada. «No es culpa tuya», respondió ella, sorprendiéndolo. «Fue mi elección también, ¿recuerdas? Lo estamos intentando, juntos». La certeza en la voz de Luisa fue como un bálsamo. Por primera vez desde que la conociera, Eduardo sintió que ella realmente creía en ellos como pareja, con todas las complicaciones y desafíos que eso implicaba. Las semanas siguientes trajeron una rutina de adaptaciones mutuas. Eduardo aprendió a moverse en transporte público. Descubrió el placer de cenar en pequeños restaurantes familiares en barrios apartados y vivió la sencillez de pasear por parques públicos sin ser reconocido. O si lo era, ya no le importaba. Luisa, por su parte, fue acostumbrándose gradualmente a la atención ocasional que recibían cuando salían juntos en zonas más céntricas de la ciudad. Aprendió a ignorar miradas curiosas y comentarios maliciosos, centrándose solo en lo que realmente importaba, la conexión genuina que había entre ellos. Una tarde, mientras caminaban de la mano por el Paseo de la Castellana, tras asistir a un concierto gratuito en la calle, fueron abordados por Beatriz Alburquerque Prado, que salía de una tienda de lujo acompañada de unas amigas. «Eduardo, qué sorpresa», exclamó con falsa alegría. Su mirada se desvió hacia Luisa y luego hacia las manos entrelazadas de la pareja. «Y esta debe ser la famosa... ¿Cómo te llamas, querida?» «Luisa Campos», respondió calmadamente, sosteniendo la mirada hostil. «Claro, ¿cómo pude olvidarlo? La camarera que se convirtió en noticia». Beatriz sonrió, venenosa. «Eduardo siempre ha tenido debilidad por lo exótico, pero confieso que estás durando más que las anteriores». Eduardo sintió a Luisa tensarse a su lado. Estaba a punto de responder cuando, para su sorpresa, Luisa tomó la iniciativa. «¿Sabe que es realmente interesante, señorita Alburquerque Prado, cómo algunas personas confunden títulos con carácter y riqueza con valor?» Su voz era tranquila pero firme. «Eduardo eligió estar conmigo no porque sea exótica o diferente, sino porque con él soy auténtica, algo que imagino que es raro en su círculo social». Beatriz palideció, claramente desacostumbrada a ser confrontada. «¿Cómo te atreves?» «Atrevernos es exactamente lo que estamos haciendo», interrumpió Eduardo apretando la mano de Luisa. «Nos atrevemos a ser felices fuera del guión que gente como usted considera apropiado. ¿Y sabe una cosa? Está funcionando maravillosamente». Se alejaron dejando a Beatriz furiosa, rodeada de sus amigas igualmente conmocionadas. Cuando doblaron la esquina, Eduardo no pudo contener la risa. «Has estado increíble», declaró, atrayendo a Luisa hacia un abrazo. «Absolutamente increíble». «Pensé que iba a temblar toda», confesó riendo también. «Pero cuando empezó con esa conversación de exótico y anteriores, algo simplemente explotó dentro de mí». A Beatriz nunca la habían confrontado así en su vida. Eduardo negó con la cabeza, admirado. «Y lo hiciste sin perder la clase». «Lo aprendí de mi madre. Siempre dice que la verdadera clase no está en la ropa o las joyas, sino en cómo tratamos a los demás». Aquella pequeña victoria sobre el prejuicio y las expectativas sociales fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Era como si cada obstáculo superado juntos reafirmara la elección que habían hecho el uno por el otro. Mientras tanto, Amelia Álvarez observaba desde lejos, a través de informes y fotos entregados por detectives privados, la transformación de su hijo. Para su sorpresa y disgusto, Eduardo parecía más feliz y realizado de lo que jamás lo había visto. Su rendimiento en la empresa seguía siendo impecable. De hecho, había mejorado, como si la felicidad personal alimentara su creatividad en los negocios. Al darse cuenta de que no podría separarlos por la fuerza o la presión social, Amelia decidió cambiar de táctica. Si no podía vencer al enemigo, quizás era hora de seducirlo. Cogió el teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Elena Campos, creo que necesitamos hablar sobre nuestros hijos». Aquella noche, mientras Eduardo y Luisa compartían una pizza casera en el apartamento de él, completamente ajenos a las nuevas conspiraciones que se formaban, hicieron planes para el futuro, no grandiosos ni definitivos, sino pequeñas promesas de momentos compartidos, descubrimientos conjuntos, una vida construida paso a paso, día a día,
fuera de cualquier guión preestablecido. Soy Amelia Álvarez. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó Luisa, acurrucada en los brazos de Eduardo, mientras observaban la ciudad iluminada por la ventana. ¿Mi recién descubierta habilidad para hacer cometas?, bromeó él. Tu valentía, respondió seriamente, de desafiar todo lo que conocías, de empezar de nuevo, de elegir algo incierto pero verdadero. Eduardo le besó el pelo, sintiendo una plenitud que ningún logro empresarial le había proporcionado jamás. No fue valentía, susurró, fue amor. El elegante restaurante del Hotel Ritz, en el corazón del barrio de Salamanca, era el tipo de establecimiento donde se cerraban negocios multimillonarios entre copas de vino premiado y platos firmados por chefs de renombre. Aquella tarde lluviosa de jueves, una mesa discreta al fondo albergaba un encuentro tan improbable como significativo. Amelia Álvarez, impecable en su traje de Chanel, observaba con curiosidad a la mujer que tenía enfrente. Elena Campos, con un vestido sencillo pero elegante, mantenía una postura digna a pesar del bastón apoyado discretamente contra la silla. Había un aura de inteligencia y perspicacia en su mirada que, Amelia tenía que admitir, era impresionante. Le agradezco que aceptara mi invitación, Elena, comenzó Amelia, después de que el camarero les sirviera el té a ambas. Imagino que ha sido sorprendente. Confieso que me quedé intrigada, respondió Elena calmadamente. ¿La madre del novio multimillonario de mi hija queriendo una reunión privada? Imposible de rechazar. El tono ligeramente irónico no pasó desapercibido para Amelia, que sonrió educadamente. Vayamos al grano, entonces. Nuestros hijos parecen decididos a llevar adelante esta relación, contra todo pronóstico. Contra todas sus expectativas, querrá decir, corrigió Elena añadiendo azúcar al té, porque francamente, no veo por qué mi hija no sería lo suficientemente buena para su hijo. Amelia contuvo el impulso de poner los ojos en blanco. No se trata de ser suficientemente buena. Se trata de compatibilidad, mundos diferentes, expectativas diferentes, obligaciones sociales. Obligaciones sociales, repitió Elena, como si saboreara las palabras. Fascinante cómo su clase social ha transformado los arreglos matrimoniales medievales en obligaciones sociales, mucho más elegante. El comentario golpeó a Amelia como una pequeña flecha certera. Era evidente que la exprofesora universitaria no sería fácilmente manipulada. Es usted muy perspicaz, doctora Campos. Ahora entiendo de dónde heredó Luisa su personalidad. Y Eduardo claramente heredó su determinación, rebatió Elena con una pequeña sonrisa. Porque parece absolutamente decidido a quedarse con mi hija, sin importar cuántos obstáculos ponga usted en su camino. Amelia tomó un sorbo de té, estudiando a la mujer que tenía enfrente. Había previsto hostilidad o quizás codicia, una oportunidad para negociar algún tipo de acuerdo financiero para alejar a su hija. En cambio, encontraba a una adversaria digna, que la desafiaba intelectualmente. ¿Puedo ser franca con usted, Elena?, preguntó finalmente. Por favor. He intentado de todo para separar a Eduardo y Luisa. Presión social, manipulación, incluso humillación pública. Nada ha funcionado. Al contrario, cada obstáculo parece fortalecer el vínculo entre ellos. Amelia suspiró. Y lo que es más sorprendente, Eduardo está floreciendo. Nunca lo he visto tan comprometido con la empresa, tan creativo, tan vivo. Elena asintió como si ya esperara esa confesión. Y eso la sorprende porque va en contra de todo lo que siempre he creído. Que los matrimonios adecuados, las conexiones sociales estratégicas, eran la base de una vida exitosa. ¿Cómo fue su matrimonio, Amelia?, preguntó Elena suavemente, sin hostilidad. La pregunta tomó a Amelia por sorpresa. Nadie se atrevía a cuestionarla sobre aspectos tan personales de su vida. Fue apropiado, respondió finalmente. Mi marido y yo teníamos objetivos comunes, familias compatibles. Construimos un imperio juntos. ¿Fueron felices?, insistió Elena. Amelia dudó, y ese breve momento de vacilación fue más revelador que cualquier palabra. La felicidad es un concepto sobrevalorado, declaró por fin.
La estabilidad, el legado, el propósito, esos son valores más duraderos. Elena se inclinó ligeramente sobre la mesa. ¿Sabe por qué apoyo la relación de mi hija con su hijo, aún sabiendo todas las complicaciones que vendrán? Porque cuando los veo juntos, veo algo que nunca tuve con el padre de Luisa. Algo que usted aparentemente tampoco experimentó. Alegría genuina en la presencia del otro. Las palabras golpearon a Amelia como pequeñas agujas precisas, encontrando puntos vulnerables que ni ella misma sabía que poseía. ¿Y si no dura?, cuestionó, dando voz a su miedo real. ¿Si es solo una fase, una rebeldía, y Eduardo acaba haciendo daño a su hija? O peor, si se despierta dentro de 5 años y se da cuenta de que ha tirado por la borda todo lo que construimos por un romance idealizado. La vulnerabilidad en la voz de Amelia sorprendió a ambas. Elena estudió el rostro de la otra mujer por un momento antes de responder. Ese es el riesgo de cualquier relación, Amelia. Incluso de aquellas cuidadosamente arregladas. Hizo una pausa. Pero son adultos. Tienen derecho a elegir sus propios riesgos, a cometer sus propios errores, y también a encontrar su propia felicidad, aunque no sea de la manera que planeamos para ellos. Amelia absorbió aquellas palabras en silencio. Había algo en la serenidad de Elena, en la sabiduría que emanaba de ella, que era imposible de ignorar. ¿Qué sugiere entonces?, preguntó finalmente. Que dejemos de luchar contra ellos y empecemos a apoyarlos, respondió Elena simplemente. No porque lo aprobemos incondicionalmente, sino porque amamos a nuestros hijos y queremos verlos felices. ¿Eso significa qué exactamente? Para empezar, quizás una cena, los 4 juntos. Elena sonrió al ver la expresión de Amelia. Sí, lo sé. Improbable, pero no más improbable que este té que estamos compartiendo ahora. Mientras tanto, en el despacho de Eduardo, una reunión igualmente significativa estaba en marcha. Ricardo Alburquerque Prado había solicitado un encuentro privado sin especificar el motivo. Sentado cómodamente en el sillón frente a la mesa de Eduardo, el banquero parecía extrañamente relajado para alguien cuyo acuerdo familiar había sido públicamente rechazado. Te agradezco que me recibas, Eduardo, especialmente después de todo. Su petición me intrigó, admitió Eduardo. Pensé que nuestro último encuentro en el consejo había cerrado el asunto personal entre nuestras familias. Ricardo asintió. En efecto, pero estoy aquí por un asunto diferente. Un nuevo proyecto que creo que puede interesar a Álvarez Inmobiliaria. Eduardo se inclinó interesado. ¿Qué tipo de proyecto? Revitalización urbana, en la zona de Vallecas. La mención de la región donde Luisa había crecido capturó inmediatamente la atención de Eduardo. Mis analistas han identificado un potencial inexplorado en áreas como Vallecas y sus alrededores, continuó Ricardo. No para urbanizaciones de lujo o centros comerciales, sino para proyectos de uso mixto que realmente beneficien a la comunidad local. Centros culturales, espacios de coworking, unidades residenciales asequibles con tecnología sostenible. Eso no suena como su cartera habitual, observó Eduardo curioso. Ricardo sonrió. Digamos que mi hija no ha sido la única en sufrir una transformación recientemente. Tu valentía al desafiar las convenciones me ha hecho cuestionar algunos de mis propios paradigmas. Eduardo estudió al hombre mayor con nuevo interés. Ricardo Alburquerque Prado era conocido por su conservadurismo, tanto en los negocios como en la vida personal. Verlo proponer un proyecto de cariz social era, como mínimo, sorprendente. Estoy intrigado, admitió Eduardo. ¿Por qué venir directamente a mí y no a la junta directiva? Porque conoces la zona a través de los ojos de alguien que la ama, respondió Ricardo simplemente. Y porque creo que un proyecto de este tipo necesita pasión, no solo cálculos financieros. La conversación se extendió durante horas, con Ricardo presentando estudios preliminares y Eduardo contribuyendo con ideas basadas en lo que había aprendido de Luisa sobre las necesidades reales de la comunidad. Al final del encuentro, habían esbozado las líneas generales de una asociación innovadora que podría transformar no solo el paisaje urbano, sino la vida de miles de familias. Necesito la aprobación del consejo para seguir adelante, comentó Eduardo, examinando las notas que habían tomado. Incluida tu madre, observó Ricardo.
especialmente mi madre, asintió Eduardo con un suspiro. Y no estamos exactamente en los mejores términos últimamente. Ricardo se levantó para irse. Quizás sea hora de construir un puente, Eduardo, no solo en Vallecas, sino también dentro de tu propia familia. Aquella noche, cuando Eduardo llegó al apartamento de Luisa para la cena semanal con ella y doña Elena, fue recibido con una noticia sorprendente. Mi madre ha comido hoy con la tuya, anunció Luisa en cuanto entró, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Eduardo se congeló con el abrigo en la mano. ¿Cómo dices? Tu madre invitó a la mía a tomar el té en el Ritz. Hablaron durante casi 2 horas. ¿Y ninguna salió herida?, bromeó Eduardo tratando de procesar la información. Elena salió de la pequeña cocina sonriendo al ver la expresión perpleja de Eduardo. Tu madre es una mujer fascinante, Eduardo, terca, orgullosa y excesivamente preocupada por las apariencias, pero fascinante. Eso suena exactamente como ella, asintió, aún aturdido. ¿De qué hablasteis? De vosotros, claro, respondió Elena, sentándose con cierta dificultad. La esclerosis había empeorado en las últimas semanas, limitando más sus movimientos, y de nuestras perspectivas muy diferentes sobre lo que constituye una relación adecuada. ¿Y llegasteis a alguna conclusión?, preguntó Luisa, sirviendo la cena que había preparado. Elena sonrió enigmáticamente. Digamos que encontramos un terreno común. Amelia me ha invitado, nos ha invitado a todos, de hecho, a una cena en su casa el próximo domingo. Eduardo casi se atragantó con el agua que bebía. ¿Ha hecho qué? Eso mismo, una cena formal en la mansión Álvarez. Nosotros 3 y ella. Luisa y Eduardo intercambiaron miradas de puro asombro. Cualquiera que hubiera sido la conversación entre las 2 mujeres había provocado lo impensable. Es una trampa, declaró Luisa desconfiada. Va a humillarnos de alguna manera. No creo que sea el caso, respondió Elena pensativamente. Amelia Álvarez es muchas cosas, pero no es deshonesta. Creo que realmente quiere intentarlo. Eduardo observó a las 2 mujeres más importantes de su vida discutiendo sobre su madre, la tercera mujer más importante, por complicada que fuera esa relación, y sintió una inesperada oleada de esperanza. Si su madre estaba dispuesta a dar un paso hacia la reconciliación, quizás hubiera una oportunidad para ellos como familia. Más tarde, mientras ayudaba a Luisa a fregar los platos, una tarea doméstica que había aprendido recientemente y sorprendentemente disfrutaba, Eduardo compartió la propuesta de Ricardo sobre el proyecto en Vallecas. «Eso es increíble, Eduardo», exclamó Luisa con los ojos brillantes. «Un centro cultural decente en Vallecas marcaría una diferencia enorme. Y viviendas asequibles con tecnología sostenible. Es exactamente lo que la zona necesita. El problema es convencer al consejo, especialmente a mi madre». Luisa lo miró pensativamente, secándose las manos. «¿Y si le presentas el proyecto en la cena del domingo?» «¿A mi madre? Antes de llevarlo al consejo?» «Exactamente. Muéstrale que no se trata solo de un proyecto de negocios, sino de algo que podría realmente marcar la diferencia. Algo que une nuestros mundos de una forma positiva». La idea era audaz, pero tenía sentido. Amelia siempre había valorado la iniciativa y la visión estratégica. Presentar el proyecto como un puente entre sus realidades podría ser exactamente el gesto simbólico necesario para iniciar una nueva fase. El domingo llegó más rápido de lo que ninguno de ellos estaba preparado. Eduardo recogió a Luisa y a Elena en su coche personal. El Porsche había sido sustituido por un modelo más discreto en los últimos meses, y juntos se dirigieron a la mansión Álvarez en El Viso. «Estoy nerviosa», admitió Luisa, ajustándose por 10ª vez el vestido azul marino que había elegido cuidadosamente. Elegante sin ser ostentoso, era el más formal que poseía. «Yo también», confesó Eduardo sorprendiéndola. «No ceno formalmente con mi madre desde hace meses». «Estáis siendo ridículos los dos», intervino Elena desde el asiento trasero. «Es solo una cena, no una audiencia con la reina». Todos rieron, la tensión momentáneamente rota. Eduardo alcanzó la mano de Luisa apretándola suavemente. «¿Juntos?», preguntó. «Juntos», confirmó ella. «La mansión Álvarez.
con su imponente fachada y sus jardines meticulosamente cuidados, parecía intimidante bajo la luz dorada del atardecer. Regina, la gobernanta, los recibió en la puerta con una formalidad acogedora que sorprendió a Luisa y a Elena. Amelia esperaba en el salón principal, elegante como siempre con un vestido de seda gris perla. Para sorpresa de Eduardo, no solo saludó a Elena con aparente cordialidad, sino que también se acercó a Luisa y tras un momento de vacilación, la abrazó brevemente. «Bienvenida a nuestra casa», dijo, con una formalidad que no lograba ocultar del todo el nerviosismo. «Me alegro de que hayáis aceptado la invitación». La cena que siguió fue una experiencia surrealista para todos. La conversación, inicialmente cautelosa y repleta de cortesías ensayadas, se relajó gradualmente cuando Elena comenzó a hablar de literatura española, un tema por el que, sorprendentemente, Amelia también sentía un gran interés. Entre el plato principal y el postre, Eduardo reunió el valor para presentar su idea. «Mamá, me gustaría compartir un proyecto que estoy desarrollando con Ricardo Alburquerque Prado», comenzó, abriendo la tableta que había traído discretamente. «¿Ricardo?» Amelia arqueó una ceja intrigada. «Pensé que, después del incidente con Beatriz, estabais distanciados. Al contrario, Ricardo se ha mostrado sorprendentemente comprensivo». Eduardo activó la presentación. «Y visionario». Durante los 20 minutos siguientes, presentó el proyecto de revitalización de Vallecas en detalle, destacando tanto los beneficios sociales como el potencial retorno financiero a largo plazo. Luisa intervenía ocasionalmente con ideas sobre la comunidad local, mientras Elena ofrecía perspectivas sobre cómo el centro cultural podría integrarse en el sistema educativo de la zona. Cuando terminó, Amelia permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando los bocetos y proyecciones en la pantalla. «Es ambicioso», comentó finalmente, «y completamente diferente a nuestra cartera habitual. Exactamente por eso tiene el potencial de redefinir nuestra marca», argumentó Eduardo. «No solo como promotores de propiedades de lujo, sino como agentes de transformación urbana». «El Consejo se resistirá», observó Amelia. «Probablemente», asintió Eduardo, «a menos que la presidenta del Consejo apoye la iniciativa». Amelia encontró la mirada de su hijo, y algo silencioso pasó entre ellos. Un desafío, un reconocimiento, quizás incluso el comienzo de una reconciliación. «Necesitaré estudiar las cifras con más cuidado», dijo ella finalmente. «Pero conceptualmente es interesante». Viniendo de Amelia Álvarez, aquello equivalía a un entusiasta respaldo. Más tarde, cuando servían café en la terraza que daba al jardín iluminado, Amelia sorprendió a todos de nuevo. «Eduardo me ha contado que trabajas como voluntaria en el Centro Cultural de Vallecas», comentó, dirigiéndose a Luisa. «Imagino que tendrás ideas propias sobre cómo debería funcionar un centro cultural». «Tengo algunas, sí», respondió Luisa con cautela. «Me gustaría escucharlas. Si vamos a invertir en algo así, necesitamos las perspectivas de quien realmente entiende las necesidades de la comunidad». Eduardo observó, maravillado, cómo su madre y Luisa se enfrascaban en una conversación genuina sobre programas culturales, accesibilidad y participación comunitaria. No era una aceptación incondicional. Amelia todavía hacía preguntas desafiantes y ocasionalmente dejaba traslucir su elitismo, pero era un comienzo. Cuando la noche llegó a su fin y se preparaban para marcharse, Amelia tomó a Eduardo a un lado por un momento. «Es extraordinaria», admitió en voz baja. «No es lo que esperaba para ti, pero puedo empezar a entender la atracción». «Es más que atracción, mamá», corrigió Eduardo amablemente. «Es amor y gratitud por mostrarme una vida más allá de las expectativas y obligaciones». Amelia asintió lentamente. «A tu padre le habría gustado, ¿sabes? Siempre decía que yo era la única que realmente lo desafiaba intelectualmente». Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. «Creo que has encontrado a la tuya». En el coche, de camino a Vallecas, un cómodo silencio envolvió a los tres. Había sido una noche de pequeños milagros, no una aceptación completa o una reconciliación instantánea, sino el comienzo de algo nuevo, una posibilidad. «Tu madre me ha ofrecido un trabajo»,
reveló Luisa finalmente, rompiendo el silencio. Eduardo casi pierde el control del coche. ¿Qué? Como consultora cultural para el proyecto de Vallecas, Luisa todavía parecía aturdida. Dijo que necesita a alguien que realmente conozca la comunidad y tenga suficiente buen gusto para no convertir todo en un circo de colores. Palabras suyas. Desde el asiento trasero, Elena rió. Amelia Álvarez es una pieza rara. Es capaz de hacer un cumplido y una ofensa en la misma frase. ¿Has aceptado?, preguntó Eduardo, curioso. Dije que tenía que pensarlo, respondió Luisa. No quiero que parezca que estoy usando nuestra relación para conseguir oportunidades profesionales. Eduardo tomó su mano. Eres la persona perfecta para el trabajo. Y mi madre nunca ofrecería un puesto a alguien que no considerara competente, con relación o sin ella. Mientras el coche atravesaba la ciudad, desde las lujosas mansiones de El Viso hasta los sencillos edificios de Vallecas, Eduardo pensó en cómo aquel viaje reflejaba su propia transformación personal. Fronteras que se cruzaban, prejuicios desafiados, nuevos caminos descubiertos. En la despedida, frente al pequeño edificio donde vivían Luisa y Elena, Eduardo abrazó a la madre de su amada con un cariño genuino. Gracias por hoy, dijo, por todo. Elena sonrió. Solo promete que seguirás siendo el hombre del que mi hija eligió enamorarse, no el hombre que el mundo esperaba que fueras. Lo prometo, respondió con absoluta sinceridad. Cuando se quedaron a solas, Eduardo atrajo a Luisa hacia él, sintiendo el corazón acelerarse como siempre que la tenía en sus brazos. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy?, murmuró contra su pelo. ¿De qué? De que hemos construido un puente entre nuestros mundos, nuestras familias, nuestros futuros, y es más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Luisa levantó el rostro para mirarlo, los ojos brillantes de emoción contenida. Todavía nos queda mucho camino por delante, y lo recorreremos juntos, un paso cada vez. El beso que selló aquella promesa fue como un nuevo comienzo. No el final feliz de un cuento de hadas, sino el verdadero inicio de un viaje compartido, con todos los desafíos y alegrías que la vida real proporciona cuando elegimos seguir al corazón, sin importar cuán improbable parezca el camino.